Muy bien. Hola, bienvenidos a todos y a todas a la novena edición del Coloquio Internacional de Investigación del Diseño. En el marco del Instituto de Investigación en Diseño, tenemos el gusto, honor de presentar la línea de investigación, diseño y complejidad, que es la número 12, donde tratamos temas de complejidades y periferias. En este caso estaremos con el cuaderno 228, Diseño y Complejidad, coordinado por el doctor Gerardo Vázquez y el doctor Arodi Morales, de la Ciudad de México. La verdad que es un gusto enorme volver a compartir este espacio con ustedes. Cada año hacemos con diferentes modalidades o temáticas, ¿no? Pero la idea es continuar este camino de trabajo junto con los autores que hoy nos acompañan y con nuevos que se incorporen. Pasamos algunos temas del cuaderno que les va a interesar por estar escribiendo con nosotros. La serie de cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación se encuentra incluida en Cielo, dentro del núcleo básico de revistas científicas argentinas del Consejo Nacional de Investigación Científica de CONICET. También está indexada en Latindex, Dialnet, EBSCO, LatinRep de Flaxo y en Google Scholar. Y bueno, y otras nuevas posibilidades que tenemos con DOAG y otros espacios que siempre estamos pendientes para que nuestra revista tenga nivel de excelencia en el camino editorial. Gerardo, te doy la palabra, disfruten este espacio y bueno, queda grabado todo para los que están, por suerte, de vacaciones. Sí. Así que Mu- bienvenido. Muchas gracias, Fabiola. Bueno, pues es un gusto la invitación de la Universidad de Palermo a colaborar en esta tan prestigiosa revista a nivel Latinoamérica y a nivel mundial en el diseño y precisamente que nos respalde con los trabajos que hacemos sobre que proponemos no posiblemente nueva visión hacia el diseño, pero sí algo que ha tomado mucha fuerza en el último tiempo, que es el pensamiento complejo para tratar de generar estas nuevas formas de ver el diseño, de reinterpretarlo y sobre todo de volverlo cada vez más práctico a los sentidos del humanismo y del sentido del bienestar en el ser humano, ¿no? Que es la principal vocación que tenemos desde el diseño y desde la complejidad de esto. Bueno, en este sentido armamos pues esta revista, la número 228, como decía Fabiola. Tenemos autores, tenemos el gusto de tener autores ahora sí que cubriendo Europa, por ahí hay gente que está en Estados Unidos, que está en Latinoamérica, en diferentes partes de México, que principalmente es el grupo que más participa. Y bueno, estamos en este entendido, ¿no? En este sentido, voy a leer un poquito sobre el prólogo que me tocó hacer de esta revista para hacer una breve presentación y homogenizar el entendido de lo que se trata en esta revista. Y después pasaré los micrófonos o la participación en video a los diferentes autores, ¿no? Entonces, bueno, les leo un poco el prólogo de la revista para dar un tentepié a este asunto. Y el prólogo se llama Desafío en el diseño contemporáneo, una perspectiva desde la complejidad. Y la idea es que el diseño contemporáneo pensamos que atraviesa una transición crucial hacia una comprensión más profunda y holística de los sistemas que configuran nuestro entorno. Este cambio de paradigma implica una renovación en la enseñanza y práctica del diseño, desafiando al reduccionismo y al funcionalismo excesivo que había predominado. La teoría de sistemas complejos emerge como un marco conceptual fundamental en este contexto, promoviendo una comprensión íntegra y dinámica de los problemas de diseño. Así, en el número temático que se presenta, Diseño y Complejidad, de la revista Cuadernos de Diseño de la Universidad de Palermo, se exploran diferentes interacciones entre el diseño y los sistemas complejos, abarcando múltiples escalas. Va a haber autores que nos hablan desde objetos diseñados con esta visión, hasta objetos que nos hablan de macro ciudades o metrópolis, que nos hablan también sobre cómo funciona esta visión que trata de homologar las pautas del diseño a diferentes escalas. Entonces tenemos una visión que va de lo micro a lo macro, pero siempre partiendo en este sentido, ¿no? Esa es la invitación a que lean el prólogo, que sirva como un aterrizaje a lo que van a encontrar en esta revista. Y sin más, pues me gustaría empezar entonces con los autores. Eh,
vamos a seguir el índice de la revista, lo que teníamos marcado como la pauta principal de los autores. Yo les pediría a los autores nada más seguir unas recomendaciones, que sería una pequeña presentación de ustedes, de la universidad donde están adscritos, lo que hacen principalmente, y que nos empiecen a narrar su trabajo y bueno, pues algunos comentarios. Aproximadamente tendrán 7 minutos para hacer esto, ¿no? Como quiera, pues aquí estamos de moderadores, vamos a estar indicándoles los tiempos. Como decía Fabiola, hay autores que no están porque, bueno, en gran parte de México ahorita son vacaciones y en España también, en otros lugares, pero yo voy a tomar la palabra en nombre de ellos y voy a leer parte de su trabajo, voy a comentarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues en el primer artículo del documento de la revista, pues se hace la presentación del doctor Adolfo Benito Narváez Tijerina, un entrañable amigo, compañero y maestro, a quien le cedo la palabra. Adelante, Bueno, Benito. muchas gracias, Gerardo. Igualmente, entrañable amigo también. Yo soy Adolfo Narváez Tijerina, soy de la Universidad Autónoma de Nuevo León, trabajo en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Trabajo el tema de los imaginarios urbanos y esta es una aproximación al estudio de los imaginarios urbanos, pues esta que desarrollamos, ¿no? En el artículo, fundamentalmente basándonos en la modelación, utilizando agentes autónomos, ¿verdad? Esa es una modelación computacional que nos permite simular o que nos permite poder ver, graficar la manera en que la información se disemina en un entorno. La información que yace en los objetos de diseño se va diseminando en los entornos. Pero ¿qué pasa con esto, no? Este artículo, pues, supone que las simulaciones computacionales que normalmente llevamos a cabo, utilizando los modelos basados en agentes o ABM, como les decimos abreviadamente, son muy eficaces para modelar aspectos sobre el hábitat que luego se convierten en muy buenas imágenes para pensar en la naturaleza de lo real y también de lo imaginario, ¿no? A través de estas modelaciones se vuelve muy evidente que los sistemas complejos exhiben propiedades que suponen ser algo más que la simple suma de las propiedades de sus componentes. Digo, esto no es nuevo, pero visualizarlo y visualizarlo en el ámbito de los imaginarios urbanos, es decir, de la diseminación de la información en la ciudad, pues es interesante, ¿no? La extensión de una manera en que se comportan unas personas, lo que le llamamos un hábito, ¿no? Que pudiera tener un impacto decisivo en la formación de una forma de interpretar el ambiente, también puede depender de una cierta masa crítica de agentes que lo ejecutan en un determinado momento. Y a través de esta ejecución lo elevan convirtiéndolo en algo, y esto es un algo entre comillas porque es muy interesante lo que se convierten, que se encuentra más allá de los actores sociales, de sus pautas de comportamiento comunicativas y del ambiente en donde todo esta acción, este drama se desarrolla, ¿no? Ese algo puede ser interpretado como una propiedad emergente o como un nuevo agente de otro nivel y más abstracto, ¿no? Que se encontraría situado más allá del ámbito en el que se desarrollan las acciones del grupo. Es como si se tratara de un metaagente, ¿no? Algo que está encima de los agentes, que se extiende coordinadamente en el grupo, a pesar de que haya miembros de la sociedad que pudieran no haber desarrollado aún las pautas que la pequeña masa crítica de agentes ha adoptado merced a dirigir sus acciones hacia un objetivo común. Es decir, independientemente de que las personas tengan la información, el hecho de que una masa crítica adopte esta información dirige los comportamientos del resto de los miembros de la comunidad, aun y que no tengan la información evidentemente. Ahora, tras los análisis estadísticos que hemos hecho mediante el modelo computacional, hay un punto crítico, o sea, detectamos que hay un punto crítico en el que se alcanza cierta masa de agentes alineados en una dirección específica que desencadena una transición de fase en todo el sistema. La posesión de la nueva propiedad en los agentes, o lo que nosotros le llamamos la infección con una información que yace en el objeto de referencia, el objeto icónico al cual se está refiriendo toda su pauta comunicativa, pues no es necesario que se extienda más allá de cierta masa crítica para que emerjan evidencias de coordinación y regulación que van más allá de los agentes infectados y que se hace visible en formas de agrupamiento de los agentes en el espacio computacional y en el surgimiento de canales que dejan ver con toda claridad
formas de organización no fortuitas. Los análisis estadísticos que hemos hecho de estas formas, o sea, del surgimiento de estas formas, revelan que no se trata de meras ilusiones surgidas de fenómenos psicológicos como pareidolia o como apofenia, ¿no? Estos de que te permiten ver formas en las nubes, ¿no? En lo azaroso, ¿no? Los análisis estadísticos que hemos hecho nos revelan que son formas surgiendo, ¿no? Es apreciable una desviación general de los agentes hacia una dirección determinada que se manifiesta como el surgimiento de una organización espacial que no es fortuita. Entonces, todo el conjunto de agentes actuando en el espacio computacional de esta forma se dirige desde un proceso en el que lo azaroso domina la dinámica del sistema hacia unos comportamientos deterministas, ¿no? O sea, va hacia la determinación del sistema. Es un camino muy interesante. Cuando una cierta masa crítica de agentes adquiere la nueva propiedad, esta nueva propiedad que hemos descrito como metagente, la incertidumbre del sistema en su conjunto disminuye radicalmente. Esto es importante porque cuando se ha alcanzado una cierta masa crítica de agentes, el conjunto general de todos los agentes del sistema cambia. Algo que hemos nosotros interpretado como el arribo de una transición de fase en todo el sistema, ¿no? Este fenómeno de transición de fase y el tiempo en que se presenta es dependiente directo de la densidad de agentes y del tamaño de la población total. Más allá de los diversos balances que hemos probado, ¿no? Por ejemplo, en el sistema podíamos probar el deseo de acercarse al objeto o la necesidad o la transmisibilidad de la información por parte del objeto, de lo legible que es el objeto, entre otras variables. Bueno, más allá de estas variables que hemos podido probar, lo que es definitivo es el volumen de la población. Un aumento de volumen retrasa el tiempo de la aparición de la transición de fase, pero hace más fuerte y más duradero el camino de la desaparición del sistema. La transición de fase entonces representa el surgimiento de una nueva propiedad en el sistema. Es notable que el tiempo de la degradación del sistema hasta volverse de nuevo el conjunto en el que la indeterminación reina baja notablemente, es decir, el surgimiento de esta propiedad a la que hemos llamado metagente en sí, lo que provoca es retrasar la inevitable muerte entrópica del sistema. El efecto de la coordinación, la regulación y el control que logra esta propiedad emergente justamente es el de agregar más tiempo de vida a ese sistema que ya actúa como algo más que la suma de sus componentes. Ahora, con independencia de que la nueva propiedad agregada a una masa de agentes no se encuentre uniformemente distribuida, la creación de unas pautas que restringen los comportamientos de los agentes, obligándoles a reducir su grado de libertad para moverse, aumenta la duración del sistema en el tiempo. Literalmente cambia el número de tics posibles desde un desorden inicial hasta un desorden final. O sea, hay un número de tics que definen la vida del sistema. Bueno, pues eso literalmente cambia, ¿eh? Se trata de una nueva propiedad que es superior al conjunto de los agentes, que les obliga a trabajar en un cierto sentido restrictivo y que tiene una finalidad de orden superior, es decir, que la restricción en la libertad de cada agente individual, su coordinación y su control a través de la emergencia de nuevas condiciones socioespaciales, realmente estaría operando como algo que beneficiará al conjunto a costa de la restricción de los individuos. Y entonces las formas emergen, ¿no? O es exactamente un proceso contrario. Digo, porque cabe preguntarse si es al contrario, es decir, podría ser que esta nueva propiedad tuviera una fuerza coordinadora solo al cruzar cierto umbral crítico de ejecuciones, pero que la forma emergente existiera aún antes de que el comportamiento se manifestara materialmente en el sistema. Podríamos pensar también eso, ¿no? Podríamos especular, a partir de nuestros experimentos, que la naturaleza del metaagente trascendería la realidad física, siendo una forma previa a la existencia material. Tal forma previa podría entonces dirigir al sistema solamente a partir de que se presentara la transición de fase, o quizá este sería el momento justo en el que cabría incluir como el de la emergencia espontánea del metagente surgiendo literalmente de la nada. Algo que es interesante a partir de que surgió por primera vez esta configuración, en este tipo de configuraciones que clausuran, ¿no?
en nuestro modelo basado en agentes autónomos, pues esta forma empezó a repetirse como la configuración de control, regulación y coordinación en experimentos subsecuentes, ¿no? Como si guardara el sistema una memoria, por supuesto, ¿no? Y por supuesto que la guarda, ¿no? Revisamos detalladamente la programación, no encontramos razones para el surgimiento de esa forma específica. Corrimos en diferentes equipos el sistema y siguió Ya te apareciendo, ¿no? queda poquito tiempo, Benito, un Sí, medio sí. minuto para cerrar. Lo interesante de esto es que, bueno, diré que si cabría intuir que unos principios de organización social, vamos llevándolo a la realidad, ¿no? Que no deberían de ser buscados en el ámbito material, sino que deberían de buscarse en lo que se encuentra situado más allá de lo físico concreto en las formas sociales, ¿no? La investigación sobre el imaginario que puede intuirse como cercano al ámbito de la teoría de la información y la comunicación, pues ofrece perspectivas de trabajo prometedoras cuando se junta o cuando se embona, ¿no? Con la modelación computacional. Quiero nada más concluir mi presentación diciendo que este trabajo pues lo hago y lo presento aquí en memoria de mi buen amigo Adrián Mireles Brito, con quien trabajé en este tema. Él fallece el año pasado. Espero que nos esté viendo desde el ámbito metafísico, ¿no? Que esté asomándose a este ámbito físico que estamos hablando de él. Y pues para él mi respeto, ¿no? Y mi amistad por siempre. Gracias. Muchas gracias, Benito. Y seguramente aquí hubiera estado en físico si todavía lo tuviéramos con nosotros, ¿no? Pero bueno, seguro no está viendo otro plano. Pues seguimos con el siguiente artículo, que es Diseño y Sistemas, el metasistema, de la doctora Claudia Sánchez Orozco, de la Universidad Complutense de Madrid. Doctora, adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer la invitación, tanto de Gerardo como de Arodi, para poder participar en esta publicación y a la Universidad de Palermo. Bueno, mi nombre es Claudia Sánchez Orozco, soy profesora del grado en diseño de la Universidad Complutense de Madrid. Soy además coordinadora de campus virtual y sostenibilidad de la propia facultad y coordinadora de trabajo fin de grado del grado en diseño en la Facultad de Complutense. Mi trabajo se titula Diseño en Sistemas, el metasistema, y esta investigación lo que hace es explorar como principio o como inicio la simplificación como el modelo de pensamiento o el modo de pensamiento predominante en el diseño, así como las consecuencias de esta forma de pensar en los sistemas ecológicos, sociales y económicos de los cuales depende nuestra supervivencia, desarrollo y bienestar. ¿Por qué es importante los modos en los que pensamos en el diseño? Porque precisamente esos modos de pensamiento, esas formas de pensar, son las que van a permitir que nosotros adquiramos otro tipo de pensamientos y conocimientos y los integremos en ese conjunto de ideas a partir de los cuales diseñamos. No solo diseñamos, sino actuamos, tomamos decisiones y nos comportamos y además transformamos todo aquello que nos rodea. En respuesta, el modelo del metasistema nos aproxima al diseño desde la perspectiva de sistemas, con el propósito de comprender el diseño, su comportamiento y sus consecuencias en sistemas complejos a través de la exploración de sus relaciones e interacciones con otros sistemas. Comúnmente, en nuestra práctica del diseño, se ha ido limitando y se ha ido simplificando con el paso del tiempo hasta que nosotros vamos recortando todo ese conjunto de ideas y los aspectos que tenemos en cuenta al diseñar, y esa simplificación obviamente ha tenido una serie de consecuencias a lo largo de los últimos siglos, ¿no? O al menos a lo largo del último siglo, y que se ha visto agravado después de la Segunda Guerra Mundial. Si bien el diseño nos ha ayudado a nuestro bienestar, ¿no? Al desarrollo humano, ¿no? A la transformación de nuestro entorno, de las ideas y de las cosas, ¿no? Y vivimos ahora con una mejor calidad de vida, la otra cara de la moneda pues ha sido que toda esa transformación que se ha llevado a cabo gracias al diseño, pues también ha sido a costa de toda la base de recursos
que tiene que ver con todos los sistemas sociales y ecológicos de los cuales depende nuestra propia existencia. Lo que aporta el metasistema es un conjunto ordenado de supuestos sobre el diseño que permite visualizar las consecuencias de nuestras decisiones, simular los comportamientos de los sistemas, de todos aquellos sistemas a los que el diseño está interconectado, así como los impactos de decisiones alternativas. Por lo tanto, funciona como herramienta didáctica y de aproximación y como modelo para proyectar escenarios de desarrollo sostenible del diseño. Por una parte, este metasistema entiende el resultado del proyecto del diseño no como un producto, no como un objeto, no como una cosa, sino que los resultados de cualquier proyecto de diseño se entienden como un sistema, donde el diseñador configura no solo la cosa o su servicio, es decir, no solo sus propiedades emergentes o la función del propio sistema, sino también tiene que prestar atención al escenario, es decir, a las condiciones que hacen propicia tanto la emergencia de esa función como las propias consecuencias que derivan de ese sistema. Es decir, que si nosotros planteásemos una frontera de ese sistema diseñado, rozaría o llegaría a, a las consecuencias que emergen de esas decisiones de diseño. Es decir, que si yo tomo la decisión, por ejemplo, de determinar o fabricar algo con algún material concreto que tiene unas consecuencias sobre el medio ambiente que se alarga a 200 años, pues las consecuencias de mis decisiones y de ese sistema, pues se trasladará en el tiempo hasta esa frontera. Actualmente, nuestra responsabilidad o esa frontera se había limitado simplemente a la producción del sistema, el servicio, el producto, digamos, a un escenario bastante más acotado, a una dimensión mucho más cercana al diseñador, ¿no? Aquí, yo, ahora, pero se había quedado desconectado por completo de todas aquellas consecuencias que realmente pudiese tener cualquier eh, producción de diseño. Obviamente, si nosotros tenemos en cuenta que el diseño opera en un sistema complejo, ¿no? Que el diseño se desarrolla en una realidad compleja, dinámica y sistémica, pues tenemos que adoptar un modelo de pensamiento coherente con ello y a lo largo de esta investigación lo que pretendiera poder visualizar precisamente cómo es que interactúan y cómo es que se presentan estas interconexiones para poder visualizar y prever también las consecuencias de esas decisiones y cómo poder simular decisiones alternativas gracias a este modelo. Si bien esto es un esquema, en principio, se entiende como un esquema teórico del diseño, también su visualización, que se ha trabajado de manera conjunta, nos permite visualizar cómo son esas interacciones, dónde se llevan a cabo esas interacciones y cómo se puede cambiar digamos, cualquier ruta o cualquier consecuencia en relación a ese sistema que yo esté diseñado. Es decir, que su representación gráfica como producto también de investigación, pues también tiene el propósito de visualizar esa complejidad de la que estamos tratando. En conclusión, bueno, previo a la conclusión, porque me olvidaba. Este metasistema, el modelo, también cuenta con un conjunto de herramientas que actualmente pues están probando también en diferentes universidades, es decir, que este modelo se ha probado también tanto en la vida académica, ¿no? Junto con sus herramientas, como en contextos empresariales, para que tanto los empresarios como estudiantes como profesionales del diseño puedan entender cuáles son todos esos aspectos a los que su proyecto o su diseño está interconectado y obviamente pueda tener una medición, ¿no? O
imagen más realista de cómo va a ofrecer, digamos, un bienestar o cómo va a poder medir cualitativamente los efectos de esas decisiones. Como conclusión, ahora sí, el metasistema es un modelo que nos aproxima al diseño desde la perspectiva de sistemas con el propósito de comprender el diseño como fenómeno con respecto al todo en el que existe y al que sirve para expresar los múltiples aspectos complejamente interconectados que lo conforman. El modelo del metasistema nos ayuda a describir el diseño y los sistemas diseñados a través de la exploración de sus relaciones e interconexiones, de sus propiedades, de sus interdependencias, de su dinámica y también de sus efectos. Un aspecto relevante de esta aproximación al diseño es que acomete la complejidad y la emergencia como factores clave en la aparición de comportamientos, problemáticas y consecuencias de las decisiones de diseño en sistemas complejos. Asimismo, como conceptos fundamentales para comprender el diseño como una disciplina capaz de abordar problemas complejos que emergen en sistemas complejos y como una estrategia para el desarrollo sostenible. Este modelo busca motivar la reflexión para repensar nuestros principios, valores y procesos de diseño. Tiene la intención de contribuir en la transformación de nuestro sistema de pensamiento a través de la integración de la noción de sistema en la ideología del diseño. Y tiene la finalidad de convertir el pensamiento en acción, uso y conocimiento para realimentar nuestra disciplina y todo lo que de ella emerge. Pues yo espero que posteriormente, pues este modelo y sus herramientas pues pueda seguir aplicando y siendo probado y evolucionar a otras cosas, ya que es un modelo totalmente flexible que puede convivir con otras estrategias y modelos y que podamos ir pues trabajando conjuntamente pues con otros profesionales y con otros académicos e investigadores para que pueda ir como cualquier otro sistema evolutivo y que se va adaptando, pues se puede ir adaptando a lo que nuestra propia disciplina y los sistemas complejos en lo que nos desarrollamos requieran. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Muy interesante. Les recuerdo que en el chat pueden poner preguntas que al final los autores podríamos contestar. Entonces, y también nosotros como autores podríamos generar estas preguntas, ¿no? Para nuestros colegas. Bueno, continuando con esto, el tercer trabajo en el que estoy de autor junto con la maestra Venancia Tristán Bernal, eh, se llama El estudio de la primera infancia en el entorno urbano, desde el paradigma de la complejidad y el enfoque en activista. La presentación la hará la maestra Venancia, que ya aquí nos acompaña. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por la invitación, doctor Gerardo y doctora Arodi. Pues como lo decía, mi nombre es Venancia Tristán Bernal, soy docente de la Facultad de Arquitectura y coordinador de talleres de arquitectura de la licenciatura de arquitectura en la facultad. El título es El estudio de la primera infancia en el entorno urbano desde el paradigma de la complejidad y el enfoque en activista. Cabe mencionar que la presente investigación expone parte sustancial de la tesis doctoral con título Determinantes urbanas en la construcción cognitiva emocional de niños en la primera infancia desde un enfoque en activista, un estudio de caso en el Parque Cloutier en San Pedro Garza García para optar por el grado de doctor en filosofía con orientación en arquitectura y asuntos urbanos. La investigación intenta reconocer y sobre todo caracterizar los principales factores teóricos de corte sistémico que serían posibles para el estudio del sistema delimitado por la primera infancia y su entorno inmediato, formado por urbanizaciones contemporáneas, estableciendo así las características fundamentales que se puedan propiciar en la relación ser humano-entorno, es decir, comprender la perspectiva bidireccional que se entreteje entre el entorno y el individuo. Se trata de concebir cómo ambos elementos se perciben y se moldean persistentemente. Por lo tanto, se plantea la exploración de las teorías general de sistemas y de los sistemas complejos para la definición de las principales dinámicas que se dan entre elementos del sistema.
Se destaca así el concepto de percepción, un mecanismo cognitivo y un elemento íntimo y subjetivo de la experiencia humana como el principal proceso de estudio para comprender la unión y efectividad del sistema. También se ahonda en el concepto del enactivismo como el principio que ayuda a profundizar en las consecuencias emergentes que se suscitan en los elementos del sistema como resultado de las interacciones. Es decir, a través de la acción corporal se activa el sistema cuerpo-entorno, posibilitando al ser ponerse en contacto con su mundo y el individuo, por ende, ejecutará acciones que modificarán su entorno. Postulando así y reconociendo la importancia de concebir a los niños en primera infancia, un periodo comprendido entre la concepción y los primeros 5 años de vida, y sobre todo un periodo que comprende las primeras etapas de desarrollo del ser humano y que son una ventana de oportunidades magnificadoras que apoyan al infante. De ahí que se les reconoce como agentes activos y corporizados que están en constante construcción por medio de las experiencias que manifiestan en sus entornos inmediatos, creadores de su mundo, al conceder significados al entorno. Este enfoque debe o debería considerarse en todos los aspectos que influyen y configuran a ambas partes, reconociendo una total influencia mantenida y sistémica entre elementos del sistema. Por consiguiente, sería relevante acentuar que las experiencias del infante en contextos urbanos suelen ser subestimadas y en muchos casos restringidas a espacios específicos dentro de la ciudad. Se acontece en ellos una discriminación urbana, por lo cual la representación de sus actividades en la ciudad es escasa. La edad pareciera que es una norma organizadora en términos de justicia espacial en la ciudad y de las creencias ideológicas preconcebidas sobre los niños y jóvenes que se ven materializadas sobre el desarrollo urbano que reproduce estos estándares. El contexto urbano inmediato, cabe mencionar, de los niños es el entorno vital que los envuelve, abarca elementos que les impacta de manera individual como aquellos que afectan a los grupos a los que pertenece. Los niños poseen una capacidad intrínseca para poder procesar información y sobre todo aprender a partir de las experiencias sensoriales y perceptivas en el entorno que los rodea. Autores mencionan que los lugares cotidianos, los lugares de la infancia y nuestros lugares más amados descansan en nuestro conocimiento, pero este conocimiento no se lleva a un nivel intelectual, no es consciente de todo el conocimiento que su propio cuerpo recopila cuando se interactúa con el lugar. Este conocimiento se conserva en el ser y solo se revela en el contexto adecuado. A los infantes, esta capacidad les permite adaptarse y sobre todo responder de manera activa a los estímulos y desafíos presentes en el ambiente urbano, lo que a su vez influye en su desarrollo cognitivo y en la formación de habilidades y comportamientos. Pareciera que las investigaciones han asumido un enfoque reduccionista, se desestiman situaciones aleatorias, causas, efectos y relaciones entre fenómenos, dejando atrás los procesos perceptivos, su vida, su organización, sus deseos, sus necesidades. De ahí que es necesario y fundamental ampliar y profundizar la comprensión de estos fenómenos en búsqueda de planteamientos teóricos y explicativos en relación con el impacto que el espacio circundante ejerce sobre los procesos mentales, emocionales, corporales, perceptivos y formativos de la infancia. En una breve conclusión, bajo estas perspectivas, el niño está inmerso en un contexto ecológico complejo que impacta su desarrollo cognitivo a lo largo de todas las etapas de desarrollo de la vida, pero también lo posibilita a poder desenvolverse en los entornos inmediatos, siendo un agente transformador de ciudad, generador de nuevos paisajes urbanos propios, reconocibles para él y su comunidad. Así, desde lo anterior, creemos que será necesario ampliar la comprensión del modelo de infancia. Sería todo, maestro. Muy bien, muchas gracias, Venancia. Bueno, pues siguiendo en el orden que tenemos, yo voy a hacer lectura del trabajo del doctor Arodi Morales Holguín, quien es profesor a tiempo completo, profesor investigador a tiempo completo en la Universidad de Sonora. Su trabajo se llama Complejidad e interdisciplinariedad como factor clave para el emprendimiento y el desarrollo del diseñador. Él es autor único de este artículo y leeré el resumen a continuación.
En este trabajo se aborda el momento que vive el diseño como actividad relevante, dinámica en la que el diseñador y su trabajo paralelamente suele ser mal valorados. Este es un ejercicio que demanda diversas habilidades que obedecen a un mundo caracterizado por los rápidos cambios, donde el diseñador parece tener dificultades en su adaptación, así como para lograr emprender. El objetivo es identificar los obstáculos que se deben sortear para que el diseñador logre trascender profesionalmente. Los resultados apuntan a que es necesario robustecer las competencias y habilidades desde un enfoque interdisciplinar, apoyado en la complejidad como andamiaje transversal, proponiendo 6 acciones específicas. Esto se representa como posible ruta para la transición hacia el diseñador emprendedor, capaz de abordar los problemas y delinear propuestas de solución novedosas, generando valor a través de sus ideas innovadoras, clave para desenvolverse como agente de cambio. El doctor Arodi Morales, desde un tiempo, ya tiene una línea de investigación muy consolidada que va sobre la innovación en el pensamiento del diseño a partir de la idea de generar nuevas vías por medio del pensamiento complejo, por medio de la utilidad de lo que tiene, de lo que se utiliza como software basados también en complejidad. Y esta línea se aterriza principalmente en el área profesional. Está muy ocupado, muy preocupado el doctor sobre qué pasa con el diseñador y su preparación académica ya en el área profesional, cómo realmente lo lleva a cabo y con qué vicisitudes se encuentra. Y a partir de ahí se cuestiona si realmente la educación que les damos actualmente a los estudiantes de diseño está cumpliendo con lo que se espera de ellos afuera y si realmente están solucionando pues los entornos de hábitat, los entornos de sistemas de objetos y demás, ¿no? Entonces, en medida de eso, creo que es un documento bien interesante que, bueno, pues ya saben, está publicado en la revista junto con los demás y en el cual tenemos acceso público para poder hablar con ellos y también tenemos el contacto con los autores. Entonces, bueno, hasta ahí dejaría la participación de Arodi Morales. Y enseguida tenemos el documento de la maestra Alvarado Villarreal y el doctor Jesús Fichosuna, de Saraí, perdóname. Y adelante, Saraí, te cedo los micrófonos, por favor. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. Ya la vemos, Saraí, si quieres. Creo que tu audio está encendido, no sé. Creo que no te escuchamos, Saraí. Sí, se me fue el audio ya, Ok, lista. Vuelvo a ok, compartir y muchas ok. gracias. Muy bien, bueno, pues les voy a presentar la fenomenología de la transmutación en la arquitectura, donde colaboramos el doctor Fitch y yo, Sara y Alvarado Villarreal. Y muy bien, pues un breve resumen y pues justamente para abrir reflexiones y planteamientos, que es pues nuestro objetivo en esta investigación, pues justo les voy a presentar brevemente como cuál es el objetivo de esta investigación, algunos argumentos iniciales y pues consideramos que uno de los aspectos más importantes de esta investigación pues justo es como la parte de postura, reflexiones y conclusiones, ¿no? Como planteamiento, en esta investigación buscamos aportar y generar herramientas teóricas que nos ayudan a comprender el fenómeno de la mutación en la arquitectura o transmutación. ¿Qué es la transmutación? La transmutación es un proceso, es un fenómeno que se origina pues justo de la esencia del ser o de la energía, ¿no? Es un concepto que viene como del concepto como de energía, energético. Y justamente la transmutación es un cambio, ¿sí? Es un cambio, ese es el fenómeno del cambio, pero de lo esencial de un aspecto o de un concepto, ¿no? Entonces, pues se utiliza en diferentes ramas también de la investigación, particularmente la sociología, la antropología,
justamente como hacia el ser, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ponemos este fenómeno, la exposición de este fenómeno, la transmutación, al concepto de arquitectura, ¿no? ¿Cómo podemos preguntarnos cómo la arquitectura cambia? ¿A partir de qué cambia? ¿A partir de qué se generan estos cambios? ¿Y la arquitectura realmente tiene una esencia? O sea, cuál es esta esencia? ¿Es concebida a partir del diseño o es dada a partir de la experiencia que tienen las personas hacia la arquitectura y la ciudad, ¿no? Y pues bueno, como objetivos de este artículo, justo pues primero es definir esta relación que les comento, ¿no? Que pareciera de pronto que son conceptos muy alejados y habrá quien de pronto le resuene mucho, como pues justo en la actualidad nos preguntamos desde el concepto de arquitectura, qué es la arquitectura, ¿no? Y cómo sigue mutando, cómo se sigue transformando, pues a lo largo de que seguimos avanzando, ¿no? Con toda este auge de la inteligencia artificial, tecnologías, ¿no? ¿Cómo lo modifica? Entonces, bueno, primero es definir la relación. En segundo, pues justamente proponer el estudio como factor de cambio, o sea, que es algo que le pasa a la arquitectura. Independientemente lo veamos o no, la arquitectura va cambiando, ¿no? ¿Y cómo cambia? Justo son podrían ser desde pequeños aditamentos de yo modifiqué mi casa, yo modifiqué mi propiedad, y es algo que históricamente, pues lo vemos en Latinoamérica, ¿no? Y de manera internacional, pero más aquí, particularmente en México está muy arraigada esta cultura de le voy poniendo más cosas a mi casa, ¿no? Le hago un segundo piso, ¿cómo lo modificamos, no? Entonces, justamente estos cambios no son solamente espaciales, sino que vienen justo de esta relación, de esta necesidad, de este como cambio. Y si lo tomamos a diferentes escalas, que es mi siguiente diapositiva, justamente de la arquitectura, del objeto, del espacio, podemos partir a justo proponer también este concepto de estudio hacia la ciudad. Y pues justamente esto lo que buscamos es generar una línea de investigación para poder también categorizar el espacio edificado, ¿no? Que justo sea también esta herramienta. Y pues bueno, aquí algunos puntos claves en cuanto a qué nos referimos. Justamente de comprender la arquitectura como un lenguaje, o sea, comprender el espacio como un lenguaje, es algo vivido, es algo que está en la imaginación, en la experiencia, en la percepción, pero también pues lo estudiamos, lo comprendemos geométricamente, analíticamente y cuantitativamente podríamos investigarlo, ¿no? Pero el lenguaje es uno de los conceptos que trabajamos bastante el doctor Fitch y yo, porque justo hay un lenguaje arquitectónico, hay un lenguaje espacial, hay un lenguaje dentro del imaginario, y todos estos lenguajes son dados, son tradicionales, son costumbres, pero también se generan nuevos lenguajes. Se generan nuevos lenguajes arquitectónicos que lo podríamos ver como tipologías arquitectónicas, se generan nuevos modelos de ciudad que tienen otros lenguajes. Entonces, justamente, pues es comprenderlo como un acto no individual, ¿no? El lenguaje no es individual, si bien puede partir de lo personal o lo colectivo, pero justo proyecta también conformidades o inconformidades, rebeldías y combinaciones de elementos físicos que pues se consideran ideales para cierta comunidad o cierta ciudad, ¿no? Entonces, esta relación de lo ya existente puede ser referenciado justo a través de símbolos y dimensiones a nivel emocional, psicoambiental, sensorial e incluso también el lenguaje del arte, ¿no? Y pues hay que reconocer que los objetos tienen espacialmente también una expresión antropológica, ¿no? O sea, hay elementos sólidos que justo son estas opacidades de historia, estas opacidades del lenguaje de la arquitectura, estas opacidades del lenguaje del arte, estas opacidades de lo que estamos pasando como humanidad y justo la arquitectura es también una expresión, es también proyectar. Y pues bueno, aquí justo les presento como el resumen así, in a nutshell de qué va el artículo. Además de entender, como les decía, el concepto de la transmutación y qué relaciones podría tener, este fenómeno pues es observable, ¿no? Y tiene múltiples efectos, no solamente en la arquitectura, pero nos parece sumamente importante porque la arquitectura coadyuva tanto lo material como lo físico, como lo volumétrico, como qué pasa con todas estas otras dimensiones, ¿no? Hay un montón de dimensiones que se proyectan dentro y fuera de nosotros al estar en un espacio, con el simple fenómeno de estar experimentando el espacio, ¿no? Y bueno, aquí tenemos 3 elementos claves que forman justo la estructura del artículo, y es lo que les platicaba de las escalas. Comprender la arquitectura o el fenómeno de la transmutación en la arquitectura
se puede comenzar a esbozar o trazar una línea dentro de estos 3 elementos o 3 escalas. El primero es el objeto, o sea, justo comprender la arquitectura como objeto volumétrico, ¿no? Que existe en un espacio determinado, en una comunidad determinada, en un territorio determinado, existe. Y parte la pregunta, ¿sabemos interpretarlo? En segundo, ¿cómo lo podemos interpretar? Hay muchas teorías y propuestas teóricas ya en la actualidad, pero una de las que más nos parece que va bastante con la línea de la transmutación es el space reading, ¿no? O leer el espacio, que justo esto de leer viene pues, del lenguaje, ¿no? Como imaginemos que tenemos un libro y estamos leyendo como, este espacio, ¿cómo lo puedo leer? Y justamente esta herramienta conceptual pues responde la pregunta anterior al proponer una serie, no de checklists, sino como de conceptos a partir de los cuales podemos nosotros leer el espacio, es cómo llegamos a nuestro tercer concepto, que es la configuración espacial o space syntax. Esta es una teoría de estructura conceptual que justamente propone que la arquitectura, además de existir en lo material, o sea, justo cómo existe en lo material, ¿no? A partir de qué elemento se proyecta dentro de nosotros, ¿no? Y a partir de aquí justamente perdón, estaba poniendo la camarita, podemos definir qué postura podemos tomar a partir de nuestra propia lectura o una lectura general o particular sobre un tema, ¿no? En nuestro caso, pues como les mencionaba, o sea, la arquitectura es material, física, dimensional, puede sufrir modificaciones durante el tiempo y hay 2 aspectos bien importantes que son los visibles y no invisibles, ¿no? A partir de esta lectura. Los visibles son la ubicación espaciotemporal. Saraí, ya se te va a acabar el tiempo. Si puedes ir cerrando, Súper. por favor. Sí, muchísimas gracias. Los visibles, ubicación espaciotemporal, la historicidad, el estilo, la tipología, la técnica constructiva. Y luego partimos a una parte súper interesante que es lo invisible, que cómo estos objetos tienen características invisibles, se preguntarán, pues justamente es distinguirlo por otros a partir de nuestras situaciones personales, nuestras emociones, nuestras historias. Hay objetos que también están en la memoria, o sea, objetos que conocíamos y ahora transmutaron y son otra cosa, ¿no? Aquí podría referenciar tercer espacio y pues justo felizmente aquí está el doctor Benito, los imaginarios urbanos también justamente entran dentro de esta parte de lo invisible. Y pues finalizo con los hallazgos, ¿no? O sea, justamente, ¿cuáles son estos roles? ¿Cómo podemos, perdón, me equivoqué, es la siguiente. Sí, justo parto aquí como conclusión. ¿Cuáles son los instrumentos que podíamos utilizar? Hay uno muy bueno de un investigador que se apellida Merrill. Él propone el efecto de push-pull o las network ruins o las ruinas como dentro de la memoria, ¿no? Entonces, justamente el transmutar nos lleva a generar estas conclusiones o estas teorías que podemos esbozar para ya sea investigar sobre nuestros territorios, comprender mejor en nuestros territorios, comprender mejor el espacio y en este lapso o herramienta, justamente, pues se propone también desde lo personal hacia lo colectivo como partir la comprensión arquitectónica, ¿no? Muchísimas gracias y con eso finalizo. Gracias, Saraí. Bueno, continuamos entonces. Gracias. Ahí está. Muy bien, ya se dejó de compartir la pantalla. Bueno, continuamos con el trabajo de la doctora Gabriela Carmona Ochoa de la Universidad de Coahuila, de la Autónoma de Coahuila, que se titula Un acercamiento a la arquitectura virtual, el imaginario urbano de la obra de Andrés Reisinger. Adelante, doctora. Saludos. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Ok. Bueno, gracias. Gracias al doctor Gerardo Vázquez por la invitación, ¿no?, a participar en esta publicación y ahora en este congreso. Bueno, yo soy Gabriela Carmona de la Universidad Autónoma de Coahuila, acá en el norte de México. Y bueno, mi trabajo se titula Un acercamiento a la arquitectura virtual, el imaginario urbano de la obra de Andrés Reisinger. Como introducción, bueno, en la cibercultura podemos encontrar muchas de las propiedades dinámicas que tienen que ver con los sistemas complejos, ¿no?, con la complejidad sistémica. Este trabajo buscó esa parte, ¿no?, entender esa cibercultura en la que pues todos estamos inmersos, ya la mayor parte de la población
manejamos cuestiones de internet y de informática. Y estamos en una sociedad de la información. Entonces, hay muchas manifestaciones de la sociedad de la información, de muchas maneras en las que interactuamos, ¿no? Entonces, nosotros lo que elegimos estudiar es lo que sucede en ese espacio virtual y específicamente la producción arquitectónica que se está generando. Entonces, bueno, nos dimos a la tarea de estudiar qué estaba pasando ahí y vimos cómo ya es innegable que la configuración de la realidad o de este espacio real en el que estamos incide en la realidad virtual y viceversa. O sea, hay se comparte, ¿no?, mucha información. Bueno, el objetivo principal de este trabajo fue analizar la obra, ¿no?, virtual de un autor en específico, de Andrés Reisinger. Y pues lo que hicimos fue tratar de entender la arquitectura, tratar de entender los espacios que se están generando ahí, esos entornos virtuales, las interacciones en este nuevo lugar que le llaman metaverso y la complejidad, ¿no?, que se genera en esa conformación. En este primer acercamiento fue a través del imaginario urbano, a través de la obra de este artista. Utilizamos el método cualitativo, muy en específico la etnografía, como una herramienta de investigación. Y la etnografía nace a partir de las técnicas etnográficas, ¿verdad? Pero se adapta, estas técnicas se adaptan a los entornos virtuales. Esta herramienta, la etnografía, nos proporcionó mucha información para analizar principalmente imágenes y el contenido también de donde están alojadas esas imágenes, de las páginas web donde están alojadas esas imágenes. Entonces, formamos redes semánticas naturales y a través de caracterizarlas, pues bueno, nos proporcionó el imaginario urbano. Exactamente qué fue lo que obtuvimos, ¿verdad?, en esta investigación. ¿Qué resultados nos dieron? Bueno, primero observamos la relación de ver a las redes sociales o estas nuevas formas de socializar como un sistema complejo, ¿verdad? Esta correlación y esta gran variedad de perspectivas que nos dan las redes sociales virtuales que están en el ciberespacio. Hay una interacción constante, cotidiana, diversa entre las personas, ¿no? Y a veces entre entes que no son personas, ¿no?, que son bots o ya como lo mencionaban, la inteligencia artificial. Entonces, bueno, tomando todas estas relaciones, las tomamos como unas interacciones complejas, ¿no? Y entonces los entornos virtuales y la cibercultura emerge y es cada vez pues más absorbente. Y hay propiedades como, no sé, vemos la viralización de contenidos, ¿verdad? La capacidad que tiene de adaptarse a esos cambios, la incorporación de nuevas tecnologías, todas estas prácticas que tenemos en la cibercultura, pues cómo las vamos solucionando como usuarios y cómo esto se puede tomar como un sistema complejo. Entonces, bueno, las teorías de los sistemas complejos como la de Holland nos ayudó mucho a comprender así a las redes sociales, ¿no?, y estas manifestaciones que hay en muchos ámbitos, ¿verdad? Estudiar cómo emergen estos comportamientos, cómo se adaptan, sus dinámicas, fue esencial para nosotros y poder entender el ciberespacio, ¿no? Y bueno, ya en específico cuando adaptamos la herramienta de la etnografía, que se convierte en etnografía, y combinamos los elementos narrativos, o sea, lo que nos dicen las páginas web con los elementos de imágenes, los visuales, también nos dimos cuenta que podíamos ir construyendo el imaginario urbano de los cibernautas.
de las personas que entramos a Internet y que hacemos una búsqueda, por ejemplo, poder entender qué es lo que ven y cómo se va formando su imaginario. Entonces, entender ese entorno digital nos ayudó a ver cómo se influye en la percepción y en la comprensión de la arquitectura que ahora pues se está generando en esos espacios y específicamente en este artista, ¿no? La etnografía también nos ayudó a tener una visión más profunda, ¿no? Y contextualizar toda esta arquitectura y las formas de interacción, ¿no? en estos artistas o creadores de un nuevo mundo o nuevas realidades, ¿no? Y nuevos espacios y cómo la gente los está habitando. Ya de la obra en específico del autor, analizando sus imágenes, pudimos entender cuál es el mensaje manifiesto de su obra, ¿no? Ustedes lo pueden ahorita googlear, Andrés Reisinger, y ver en imágenes en Google y ver todo, ¿no? Toda su producción. Y lo primero que transmite, pues, es como una sensibilidad muy, muy interesante del autor, una paz, una tranquilidad. En su obra hay formas muy refinadas, espacios muy limpios. Ese sería el mensaje, así como el primero, ¿no? Que recibe el cibernauta, el mensaje que le llamamos el manifiesto. Pero hay un mensaje detrás, un mensaje latente, que ya se percibe a veces sin tener conciencia, ¿no? de ello. Y en ese mensaje latente hay un vacío y también vimos tristeza, porque lo que encontramos fue que había ausencia. Todo es muy, muy bien diseñado, las formas, los colores muy tenues, pero no hay personas durante toda su obra. En todas las imágenes que analizamos, maneja los colores muy pálidos, unos paisajes muy desérticos, o hasta tiene las dos cosas, ¿no? Y desérticos y también invernales, pero falta la presencia humana, ¿no? Entonces, bueno, vimos que detrás de eso posiblemente puede haber una misantropía, una desconfianza hacia las personas, hacia la humanidad. Y hacia esta interacción, o sea, su ciberespacio está vacío, se puede decir. Hay cosas, hay objetos, pero no hay personas, ¿no? Entonces, bueno, también podemos ver que en la cultura digital o la Ya, se nos virtualización del acabó el ciberespacio. tiempo, doctora. Ok. Cerrando, por favor. Bueno, eso es lo que encontramos en resumen en el metaverso. Y bueno, pues como docentes y como investigadores de este ciberespacio y docentes en arquitectura, pues nos preocupa ver qué se está diseñando ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que están los futuros arquitectos que van a diseñar en este ciberespacio? Muchas gracias, Gerardo. Hasta luego. No, gracias, gracias. Bueno, gracias Gaby. Continuamos con el trabajo de Edgar Osvaldo González Bello, de Edna Yanina López Cruz, que es quien presenta, y de Arodi Morales Holguín. El trabajo se llama Interdisciplina y Design Thinking en la formación del diseño gráfico, método para favorecer la generación de ideas, de la Universidad de Sonora. Adelante, Edna, por favor. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos bien, Edna. Gracias. Bueno, mi nombre es Edna López, soy estudiante de la Universidad de Sonora del doctorado en Innovación Educativa. La ponencia que voy a presentar es parte de los resultados de investigación de mi tesis de maestría en acompañamiento con mis asesores, el doctor Edgar González y el doctor Arodi Morales. Como resumen, se propone lo siguiente. En la formación del diseño gráfico se han considerado distintos métodos para favorecer la generación de ideas. Sin embargo, el design thinking ha destacado tanto en la enseñanza como en la profesión como una forma de fomentar la interdisciplina, la colaboración y ciertas habilidades como la creatividad, conocido como un campo que une disciplinas proyectuales, pero también técnicas de distintos ámbitos como la fotografía, el diseño web, la publicidad, entre otros. La formación del diseño ha requerido de métodos que dirijan a soluciones funcionales relacionados con la imagen, la estética y otros conceptos aplicados al diseño.
Como resultados de la investigación, se ha considerado la formación de diseño en la Universidad de Sonora, una de las instituciones participantes, que el Design Thinking es un método y una innovación en la búsqueda por ayudar al estudiante a ser más empático con el entorno y el público al que se dirige, posibilitando comprender que ciertos docentes reconocen la crítica, el consumo de diseño o el establecimiento de ciertos proyectos y dinámicas frente a un grupo como métodos válidos para impulsar el desarrollo de ideas y la unión con otras disciplinas. En el caso del Instituto Tecnológico de Sonora, la segunda institución participante, hay un contraste marcado en el reconocimiento de métodos o en el seguimiento de técnicas para desarrollar ideas, ya que a diferencia de lo expuesto en la Universidad de Sonora, se reconocen patrones orientados a la investigación inicial, a la organización, al uso de herramientas digitales, del testeo de las ideas y la mejora de las propuestas para ayudar al estudiante a mejorar sus proyectos y sus ideas también. Además, se ha expuesto que ciertos docentes asisten a eventos o toman cursos que les ayudan como parte de su desarrollo profesional para seguir actualizándose y mejorando sus habilidades. Bueno, ya como conclusión, se ha identificado estrategias de los docentes como métodos válidos en la formación del diseño, pues varían según los intereses de los estudiantes y el problema que se está buscando resolver. Es posible concluir que en la Universidad de Sonora, la diferencia entre asignaturas y la orientación que tiene cada profesor delimita los métodos implementados, donde el seguimiento de objetivos, la búsqueda de ideas en situaciones reales, la creación de bocetos y la adecuación a distintos contextos y verificación de las ideas con un público clave son parte de los métodos implementados en la formación del diseño de esta institución. En contraste, algunos participantes del Instituto Tecnológico de Sonora priorizan el uso de herramientas digitales en el proceso de la investigación, ya que esta institución tiene una orientación mayormente enfocada a la tecnología y al desarrollo profesional, lo cual es notorio en el currículo de esta licenciatura, donde se han otorgado más espacios a asignaturas enfocadas a la tecnología, a la administración o incluso al marketing. Es relevante mencionar que el incremento de habilidades propias es clave para evitar el plagio o la apropiación de ideas, algo que los docentes consideran al momento de impartir sus clases, donde la interdisciplina y el design thinking buscan ser un apoyo ante la constante evolución de la tecnología, de la cultura y de las tendencias, favoreciendo la capacidad para adaptarse a los cambios y mantenerse en constante actualización. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muy interesante. Y continuamos con el trabajo de los doctores Fernando Gallego Borunda, Leonardo Moreno Toledano y Erika Rogel Villalba. El documento se llama Complejidad de videojuegos, un acercamiento a los comportamientos sociales en los roles playing game a través de la programación de los NPC, una reflexión sobre la construcción de sus narrativas. Y aquí presenta el doctor Leonardo Moreno. Creo que por aquí está el doctor. O Fernando Gallegos, no sé quién presente. Fernando. Hola, buenas tardes. Soy Fernando buenas Gallegos. Adelante, Fernando. Presentarles. Bueno, primero y más que nada, muchas gracias a la Universidad de Palermo, al Coloquio Actual, por permitirme estar aquí, así como aceptar mi artículo, bueno, el artículo en colaboración, y a las personas también que ayudan a que esto sea una realidad en todo momento. Bueno, en la actualidad podemos observar cómo en los videojuegos o cualquier obra videolúdica que nosotros queramos investigar, tiene una serie de historias o de narraciones que se pueden ir construyendo a través de la interacción de los personajes. Normalmente los personajes tienen una serie de comportamientos asociados que esperamos se cumplan en todo momento, ¿no? O sea, si queremos tener enemigos, pues esperemos que estos interactúen con el jugador de manera que los ataquen, y si queremos que existan aliados, pues también estos tienen sus formas de comunicarse con el jugador y de acompañarlo. Estos tipos de comportamientos, podemos pasarlos a llamar los modelos de comportamiento, también ayudan a reforzar la inmersión dentro de la propia historia del videojuego, y en este caso en específico los RPGs nos permiten todavía explorar más, dando como base la libertad del jugador, dando como base la libertad al jugador para que en todo momento pueda tomar decisiones mucho más complejas y los personajes tengan que reaccionar de formas más complejas o más comprometidas hacia la interacción con el jugador, pasando de jugar de enemigos, aliados o viceversa.
Estos agentes inteligentes normalmente utilizan algún tipo de patrón o modelo de inteligencia artificial. Estos agentes inteligentes como los jugadores, los personajes. Y estos patrones generalmente tienen, o por su diseño, la forma en que estos patrones están diseñados o programados, infieren la forma en que estos personajes se pueden comportar de una u otra forma. Así, por ejemplo, los árboles de comportamiento suelen ser mucho más rígidos en cuanto a su comportamiento, pero permiten, por ejemplo, a los escritores o guionistas tener una mayor claridad sobre cómo se van a comportar en todo momento estos personajes y qué acciones pueden o no pueden permitirse hacer. Así como también tenemos otros como máquinas de estados, que fue un modelo un poquito más primitivo, pero necesita una mayor interacción con el desarrollador de software para que se pueda programar o modelar cada uno de los comportamientos. Y pasamos así también a los sistemas orientados a objetivos, los cuales, aunque tienen mayor libertad sobre qué acciones se pueden realizar en todo momento, suelen utilizar las opciones que son más económicas o viables, y es necesario ofrecerles un mayor control sobre cómo se seleccionan para evitar comportamientos que sean repetitivos y que el jugador no encuentre mucha lógica detrás. Así nace también una especie nueva de géneros, bueno, de patrones, como los procesadores, los generadores procedimentales o procedurales, los cuales le dan más libertad al desarrollador, pero también el desarrollador requiere habilidades de escritura que le permitan entender cómo su narración o su narrativa existe dentro y le permiten crear estos elementos básicos que generan historias nuevas cada vez que el jugador juega. En ese sentido, se encuentra que, aun cuando todos estos elementos son diferentes, se puede inferir un patrón de diseño que permita mayor complejidad dentro del sistema. No solamente se base en observaciones económicas o las ideas netas o principales de un desarrollador o de un escritor, sino más bien que permitan a todos los escritores escribir sus propias historias o reglas de historias y generar nuevas historias más complejas, tomando en cuenta ya no solamente si el personaje se encuentra cerca o lejos, sino también sus emociones, cuáles son las emociones pasadas que tuvo, si tuvo experiencias en el pasado y cómo estas ideas o las ideas que nosotros tenemos de cómo debería ser un buen personaje se infieren y se construyen hacia nuevas historias, y el jugador en todo momento tenga la oportunidad y la libertad de poder hacer o tener una libertad mayor, cuanto a la narrativa también se deje, sobre qué acciones hacer y cómo llegar a sus objetivos o sus resultados finales. Y bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias por compartirnos la investigación. Bueno, pues continuamos con Juan Andrés Sánchez García, doctor de la Universidad de Jalapa, con su trabajo que se llama Las ciencias de la complejidad como aproximación a la morfogenética en el diseño arquitectónico, robusteciendo el modelo del diálogo disciplinar. Creo que tiene un problema aquí con el micrófono. A ver. No sé si me puedan ayudar aquí a que le den permisos a Juan Andrés. Sí, ahí le damos permiso. Sí. Ya, Juan. Ahí está Andrés. Listo, ya, Perfecto. ya puede habilitar su micrófono. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos, doctor Gerardo, un saludo, y a todos los estudiantes y profesores de la Universidad de Palermo. Les comento brevemente de qué trata este trabajo que hemos desarrollado a través del ámbito de la complejidad de la Universidad Veracruzana aquí en México. Bueno, introducir un poco que el proyecto que hemos desarrollado basa o se cierne o se cimenta en que el diseño es un evento raro, impredecible y hasta cierto punto pues, se mantiene como una ciencia de lo imposible que debe estar basado en el asombro, en la incertidumbre. Hay muchos profesores de diseño que abogan por esto y no de una forma tan lineal, ¿no? En estos escenarios múltiples, romper las tendencias, las universalidades de todo lo que consideramos como diseño, pues para que la imaginación y el diseño cobren este protagonismo en los procesos que ya no son propios de la arquitectura porque se han perdido esta capacidad de asombro en el mundo contemporáneo. En este contexto, el proceso creativo sobre el cual nosotros estamos basando en los proyectos arquitectónicos, pues es de entrada complejo y heterogéneo, y esencialmente el diseño en las escuelas de arquitectura donde han estado basando este dominio intelectual en el determinismo de que A más B siempre va a ser igual a C, o mostrar estos caminos a los cuales los estudiantes tienen programado hacia dónde quieren llegar en el diseño,
pues bueno, entre otras corrientes, de cierta manera van encajonando a los estudiantes en su creatividad de una disciplina, ya sea en el diseño o en la propia arquitectura. Entonces, abonan un poco las ciencias de la complejidad, donde permiten esta hibridación de conceptos, tecnicismos, metodologías que van a robustecer los modelos, donde el estudiante argumenta, justifica y mantiene unos principios, donde el diseño ya no nada más es lo que se les ocurre, sino que tienen una visión, una solidez en cuanto a presentar el diseño, y con esto se va destruyendo un poco la fragmentación que se ha mantenido en las escuelas de arquitectura y de diseño. Es una división que se ha mantenido en departamentos, en estructuras, en escuelas y demás. Y este trabajo que yo presento narra o propone que la complejidad del diseño pues requiere este diálogo disciplinar para traducir una morfología final basada en una morfogénesis que dicte una estructura de una morfogenética donde el profesor o quien esté admirando el proceso de diseño pues realmente evalúa y ponga en consideración todos aquellos genotipos en un sistema de resolución de proyectos como una variable que sea recursiva, caótica, abierta, aplicativa, en la propuesta de arquitectura, estableciendo ciertas reflexiones y críticas para considerar el traslado de la interdisciplinaridad hacia la complejidad para resolver problemas de arquitectura, ¿no? Y en la academia, en arquitectura, pues se ha demostrado un claro interés en esta rama de diseño, sobre todo en la forma en que los estudiantes van desarrollando la solución de problemas basados en proyectos. Actualmente en los talleres de proyectos, pues los estudiantes de arquitectura van desarrollando ciertas soluciones, propuestas cuya forma debe de tener un equilibrio que va definiendo una lógica en lo que se ha denominado una morfología o una lógica de la forma. Entonces, leer un proyecto en arquitectura basado en el diseño es el aspecto compositivo, la experiencia en que el profesor o el usuario busca determinar para darle un sentido a un producto del estudiante de diseño, pero que con esto lleva a visualizarlo siempre en la etapa final, ¿no? Cómo nosotros los profesores evaluamos o cómo el usuario evalúa un objeto arquitectónico a través del diseño y no tanto el fenómeno como un proceso. Entonces aquí es donde entran en este trabajo las ciencias de la complejidad ya como una perspectiva de investigación, aplicación en estudiantes, y muestra un interés actualmente para no visualizar el objeto como una ciencia clásica, sino que ahora se inclina hacia el pensamiento de la complejidad que ya va versando en un análisis de procesos de transformación cambiantes, evolutivos, dinámicos, y cuyas variables que van interviniendo en el sistema de diseño pues siempre van a estar de diferentes puntos, pero que son explicados por un diálogo disciplinar. Y ante esta propuesta, lo importante es evaluar el procedimiento que determinó una morfología arquitectónica, donde se recurre el repensar el proceso evolutivo que se llevó a cabo en el diseño y que en términos de biología pues se va traduciendo en una morfogénesis de una propuesta arquitectónica. Y esta evaluación es precisamente lo interesante de analizar la multiplicidad de posibilidades que recurren en el diseño. Y este panorama ha cuestionado la ambivalencia precisamente del proceso de diseño y ha reducido la aleatoriedad y espontaneidad de las ideas de los estudiantes ante un caos del diseño. Finalmente, para concluir, esta morfogenética busca ser un proceso que proviene de las ciencias de la complejidad y que siente las bases de los genomas para la toma de decisiones en el diseño basado en la interdisciplinaridad como un argumento o forma de sustentar un discurso en el diseño arquitectónico. Por lo tanto, la morfogénesis en el diseño arquitectónico enfrenta diversos retos y limitaciones. Algunos de estos desafíos van a estar siempre relacionados principalmente con la complejidad computacional, la interpretación, la evolución de resultados, la evaluación de los mismos, la integración del propio proceso del diseño tradicional. Y finalmente, aquí es donde vemos que ahora los bocetos son la herramienta donde la morfogenética va siendo aplicada a través de la complejidad, es decir, es el orden de las ideas donde el estudiante de arquitectura simplifica toda la complejidad de opciones que tiene en un diseño, valora la estética, funcionales y toma las mejores decisiones para el proyecto. Como método, al final de cuentas, los bocetos, las herramientas digitales, sí van a permitir ver en el dibujo los conocimientos especializados, vocabulario de otras disciplinas para comprender y valorar las propuestas complejas por los que la integración de la morfogénesis son un proceso de diseño que ya va a implicar la manera de leer todo el proceso y cómo el alumno en el diseño tomó las decisiones para poder solucionar un problema de diseño de arquitectura.
Finalmente, esta interpretación o la evaluación de los resultados generados en la morfogenética permiten a los profesores, a los estudiantes poder leer e interpretar cuáles son estos genotipos que ellos van trasladando a través de imágenes para plantear un desafío muy importante que es valorar la cantidad de soluciones posibles que se pudieron haber realizado ante un problema determinado, lo que requiere de conocimientos especializados para evaluar y seleccionar cuáles fueron, a partir de los argumentos, las propuestas más adecuadas. Solo con balear una disciplina con la cual se dialoga en el proyecto arquitectónico, créanme que la solución es totalmente distinta y misma que no quiere decir que una sea mejor que la otra, pero sí siente las bases para la solución cuya forma tuvo un origen, otra disciplina, y por lo tanto su proceso proyectual ya fue distinto para tener otros principios de diseño. Es decir, en conclusión, se mantiene el caos en la multiplicidad de resultados, pero cada uno está ordenado por pautas definidas en los bocetos donde el alumno tuvo decisiones. Finalmente, la morfogénesis en el diseño arquitectónico sí tiene este desafío de generar metodologías para entender un proceso de diseño, optimizando todas las respuestas en las ciencias de la complejidad y que va a permitir a tener muchas soluciones para un problema que todas son válidas sí y solo sí el argumento permite describir las partes que componen un diseño. Eso es todo, doctor. Muchas gracias a todos. Gracias, Andrés, y gracias por el esfuerzo porque sabemos que vienes llegando al aeropuerto, pero Sí, muchas gracias, gracias. doctor. Muy bien. Bueno, continuamos con el trabajo de la doctora Karina Soto Canales de la Autónoma de Nuevo León. No sé si esté por aquí Karina, si no, yo tengo los apuntes para leer su trabajo. Bueno, voy a leer sus apuntes. El documento se llama Desafío para gestionar accesibilidad y equidad en el sistema de movilidad urbana. Análisis en 3 escalas geográficas de un subcentro educativo de Monterrey. Este estudio destaca por su enfoque innovador en la movilidad urbana, proponiendo una perspectiva que integra la accesibilidad y la equidad como pilares fundamentales. Se subraya la necesidad de considerar diferentes escalas geográficas para entender y complementar la movilidad urbana y sus implicaciones. La movilidad urbana no solo es un tema de transporte, sino un fenómeno complejo que influye en la equidad social, la accesibilidad a servicios y la calidad de vida de las ciudades. Analizar la movilidad desde múltiples escalas geográficas permite identificar las disparidades y necesidades específicas de cada red o elementos del sistema. Introduce modelos y herramientas para evaluar la accesibilidad y la equidad en sistemas de movilidad urbana. Así, estas herramientas permiten a los planificadores urbanos y responsables de políticas públicas diseñar estrategias más inclusivas y eficientes. Análisis se realizan en diferentes escalas geográficas, desde lo local hasta lo metropolitano. Así, esta aproximación multiescalar permite una comprensión más detallada y precisa de los patrones de movilidad y las barreras de accesibilidad. La doctora lo que propone es un estudio muy, es desafiante en el entorno urbano en el que nos encontramos en Monterrey, puesto que la movilidad aquí pública es muy complicada y ella propone escalas que tienen que ver con los sistemas complejos y cómo se va interactuando la complejidad y cómo puede diseñar este sistema, ¿no? Entonces, bueno, ¿Lo puedes recoger por fin? creo que aquí a Liliana se le activó, sí, ya. Entonces, vamos la doctora Karina plantea este asunto y también muy interesante porque cuestiona que también hay segregación a partir de la movilidad, que el sistema ejemplifica esto, también que hay ciertas repercusiones a partir de cuestiones de género, el sistema, viéndolo como un sistema complejo, la movilidad tiene repercusiones en cómo se interpreta desde las cuestiones de género. Y bueno, al final de cuentas es un fenómeno colectivo la movilidad, ¿no? Entonces, muy interesante poner una escala de complejidad para estudiar la movilidad de una ciudad, el diseño de movilidad en una ciudad. Bueno, pues hasta ahí el trabajo de la doctora Karina Soto. Y a continuación sigue vamos a darle pauta a la doctora Liliana Sosa, quien presenta el trabajo junto con Óscar González y con un servidor. Y el trabajo se llama El imaginario urbano y las emociones en la ciudad desde un enfoque sistémico. Así que, doctora, adelante, por favor. Hola, buenos días, me disculpas. Pues buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Yo soy de la Universidad Autónoma de Nuevo León, junto con mis colegas con los que participamos en este trabajo.
A mí me tocó hablar sobre este tema que es el imaginario, como bien dijo Gerardo, el imaginario y las emociones de la ciudad en un enfoque sistémico. Lo trabajé junto con mi colega, el doctor Gerardo Vázquez, aquí presente, el doctorante Oscar González, que no pudo estar aquí, y pues una servidora. El trabajo trata de un análisis sobre la relación entre el imaginario urbano y las emociones en la ciudad desde este enfoque sistémico. El estudio se enmarca considerando a las ciudades como un sistema complejo y se centró en dos casos de estudio eh, que se tratan de dos eventos emocionales que ocurrieron acá en México. Evento emocional se entiende como estos eventos en donde se intervino un espacio de la ciudad o parte de la infraestructura urbana y que desataron una serie de emociones, sentimientos o controversias en los habitantes y en los residentes. O sea, el objetivo del trabajo era evidenciar de alguna manera cómo son los procesos que construyen las identidades urbanas y el rol que tienen las emociones en esta construcción de identidad. Partimos de la premisa que las ciudades son entidades dinámicas y en constante cambio y están compuestas por elementos y actores interconectados que interactúan. Y estas mismas interacciones y retroacciones constantes son las que van construyendo las identidades de la ciudad. Y fenómenos como la percepción de la imagen de la ciudad, el imaginario urbano, emergen de estas interacciones y conforme se van consolidando, pues van modificando pues la lógica operante de cada uno de los agentes y van transformando cómo los habitantes interactúan con su entorno. El marco de los sistemas nos permitió entender a las ciudades como estas redes de elementos interdependientes y reconocer que como una parte del sistema, una parte de la información del sistema repercute en otras partes, o sea, que no son, pues como comportamientos o acciones las consecuencias no son lineales, o sea, pueden afectar a varias partes de la ciudad independientemente si la información es tangible o intangible. Por eso, como las emociones y los imaginarios que pueden considerarse intangibles, pero cómo tienen una repercusión en la parte física. La metodología que se utilizó en el texto, o sea, para el texto fue cualitativa, se recopilaron datos a través de entrevistas y de análisis de medios de comunicación de estos dos casos específicos, que fueron dos eventos emocionales. Uno, el de las protestas feministas que se dieron en la Ciudad de México, y otro que es el mural de la Loma Larga. Es un mural, estos dos eventos ocurrieron en México y comparten como magnitud de reacción emocional, pero se enmarcan en una esfera conceptual diferente. Las protestas feministas fue un movimiento que ciertos manifestantes feministas hicieron pues en monumentos históricos de la ciudad. Los intervinieron de alguna manera y pues ahí esa intervención en estos monumentos desató una serie de controversias, pues una serie de sentimientos encontrados por el significado que tenían estos monumentos y por el significado que tenía pues esta lucha por derechos y lucha por igualdad y protestas por cuestiones pues que suceden en México en torno a la violencia a- al género femenino. Y por otro lado, el túnel de la Loma Larga, el mural del túnel de la Loma Larga fue una intervención que se hizo artística en un puente que es en un cerro que es por donde pasa el túnel que conecta dos partes de la ciudad, que a su vez, cuando se desveló la forma de esta obra artística, igual desató pues controversia por el contenido de la imagen, por el artista, y bueno, se desataron como muchos sentimientos, muchas emociones, y fue pues un evento emocional que tuvo se comentó mucho. El resultado de los análisis de estos dos casos reveló que la magnitud del evento emocional está profundamente influenciada por el imaginario urbano existente en ese momento. En el caso de las protestas feministas, sí se reflejó en que el imaginario colectivo, esta lucha por igualdad de derechos de las mujeres, eh,
sí se evocaron emociones encontradas por lo que mencioné del significado de los monumentos históricos que se intervinieron. Y pues al final se reconfiguró estas ideas como, bueno, ya se convirtieron como que en lugares sí de memoria, pero también como de lucha y resistencia. En el caso del mural de la Loma Larga, detonó debates con respecto al arte y detonó dinámicas que terminaron reforzando un sentido de comunidad y conexión entre los residentes, y finalmente se transformó un espacio en, en un lugar significativo y de expresión cultural, a pesar de todos los comentarios negativos iniciales. Los hallazgos subrayan la importancia de los imaginarios o el estado inicial del sistema urbano en la formación de las emociones y viceversa. El enfoque sistémico nos permite apreciar la complejidad de las ciudades y la interdependencia de los componentes físicos, sociales y emocionales, por lo que se hace evidente la necesidad de considerar estos en la planificación urbana. Se concluyó a grandes rasgos que las emociones que emergen después de una intervención urbana tienen el potencial de evolucionar y consolidar a través del tiempo como nuevos imaginarios o cambiar los imaginarios existentes. Y eso es un factor que influye en la lógica del comportamiento de los agentes y que puede ocurrir por varios mecanismos. Los procesos de internalización, cuando se tiene una emoción intensa que surge, los individuos la internalizan, y luego las comunidades, y a través del tiempo estas emociones se consolidan en nuevos imaginarios. Y si la intervención urbana se convierte en evento recurrente o un ritual, pues las emociones asociadas pueden solidificarse y formar parte de las narrativas urbanas. Y las narrativas urbanas pues se consolidan a través de los medios de comunicación, y juegan un papel crucial en la amplificación y la perpetuación de las emociones asociadas a estas intervenciones. Y comprender, bueno, pues estas dinámicas bajo este enfoque, permite crear pues intervenciones que no solo respondan a necesidades funcionales, sino también que enriquezcan y transformen las vidas emocionales y simbólicas de las ciudades. Y sería básicamente todo. No sé si quieras agregar algo, Gerardo. No, no, muy bien explicado. Un trabajo, pues muy interesante, cómo las emociones y las emociones colectivas se pueden ver desde la idea de los sistemas complejos, ¿no? Que creo que es un tema muy interesante para el diseño, y a partir del estudio de estas emociones, cómo se puede generar diseño, que es la forma práctica de verlo, ¿no? Gracias. Así es. Gracias. Bueno, continuamos con la exposición del trabajo que se llama Modelo Teórico Metodológico de Diseño Paramétrico, de la doctora Heréndida Mancillas González y del doctor Manuel Guerrero Salinas, ambos doctores adscritos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a la Escuela del Hábitat y Diseño. Así que adelante, por favor, doctores. Hola, buenas tardes a todos. Queremos iniciar nuestra participación agradeciendo a la Universidad de Palermo por la organización de este evento y al doctor Gerardo Vázquez y al doctor Arodio Morales por la invitación a participar en este cuaderno. Como ya comentaba el doctor Gerardo, nosotros vamos a presentar un modelo teórico-metodológico para realizar diseño paramétrico. Va a iniciar el doctor Manuel Guerrero con la exposición. Sí, pues básicamente lo que incluimos en este cuaderno es una explicación de un modelo de diseño paramétrico que está basado en principios de los sistemas complejos adaptativos. Este modelo incluye, digamos, elementos claves del proceso de diseño, como son la definición de una necesidad o a la atención a un problema de diseño, determinar variables y parámetros, reglas y algoritmos, y pues la parte del código de programación para que el diseño llegue a múltiples soluciones, que ese es el principal aporte de este texto. Esto deja en claro que el diseño pues no es fijo ni estático, sino que se ajusta a los requerimientos actuales que demandan mayor variabilidad en cuanto a las propuestas de diseño, ¿no? Digamos, en el contexto actual donde se desarrolla el diseño gráfico, que pues
Sabemos que es, digamos, ya no es como una transmisión del diseño en un canal, sino ya es en diversos canales, ¿no? Para entenderlo mejor en este texto, recurrimos al análisis de diferentes casos bajo la perspectiva de los sistemas complejos adaptativos, y en cada uno de ellos se abordan los elementos teóricos y metodológicos que contempla este modelo, el cual permite observar las relaciones entre los componentes y la manera en que se van adaptando. La interconexión digital ha dado lugar a una profunda reconfiguración de las interacciones humanas y de los sistemas que rigen nuestra vida cotidiana. La denominada sociedad red ha surgido como un paradigma que refleja esta nueva realidad, en donde las relaciones sociales, económicas y políticas se entrelazan en una red globalizada de interacciones y flujos de información. Por tanto, la cultura virtual está construida a través de un sistema ubicuo e interconectado de diversos medios. Este cambio de paradigma ha impulsado la adopción de enfoques sistémicos para comprender y abordar los desafíos contemporáneos. En este sentido, la teoría de sistemas es concebida como una herramienta para analizar la complejidad inherente a los sistemas interconectados, ofreciendo un marco conceptual para comprender la dinámica de esta sociedad interconectada, desde la microescala de las interacciones individuales hasta la macroescala de los sistemas globales. La teoría de sistemas nos proporciona un lenguaje para describir y analizar los patrones emergentes, las retroalimentaciones y las interdependencias que caracterizan a estos sistemas complejos. En el ámbito del diseño, esta comprensión sistémica se refleja en la necesidad de crear soluciones que no solo aborden necesidades específicas, sino que también consideren el impacto y las interacciones dentro de un entorno más amplio. Por ello, actualmente se integran cuestiones sociales, culturales, ambientales y tecnológicas en el proceso de diseño. Y en este contexto del diseño paramétrico, pues la articulación de un modelo se convierte en un elemento crucial para poder comprender y gestionar la complejidad inherente a este enfoque. La importancia de contar con un modelo radica en su capacidad para organizar y visualizar la dinámica subyacente al diseño paramétrico. El modelo además sirve como herramienta para comunicar y compartir conocimientos entre los diversos agentes involucrados en este proceso de diseño, fomentando la colaboración y la co-creación en un contexto caracterizado por la complejidad y la incertidumbre. En ese sentido, el modelo no solo es un medio para comprender la realidad del diseño paramétrico, sino también se convierte en un instrumento para transformarla de manera creativa y eficiente. Y bueno, pues este modelo contempla procesos y elementos procedentes de las propuestas teóricas de Bertalanffy, Holland, Pearson y Fu. El modelo se puede explicar, digamos, que tiene pues diferentes componentes que están, digamos, estructurados en una forma concéntrica, donde se parte de una necesidad denominada N para dar solución, y para ello se determinan variables y parámetros que son los elementos con los que se trabajará el diseño. Enseguida se definen las reglas y los algoritmos que determinan el comportamiento de las variables y los parámetros, los cuales se traducen en códigos de programación, los cuales generan múltiples soluciones o resultantes que pueden considerarse como finales. Digamos que a diferencia del proceso, digamos, tradicional, donde es una serie de pasos, lo que aporta este modelo es cómo trabajar desde el proceso, y las soluciones pueden ser múltiples. Por tanto, en estas interacciones que se ven desde los principales componentes, la alteración realizada sobre cualquiera de los agentes genera modificaciones y adaptaciones que se ven reflejadas en estas soluciones, y de manera cíclica, y pues también puede ser hasta de manera infinita. Bueno, como conclusión, nosotros encontramos que el modelo ofrece una metodología flexible que permite abordar la realidad dinámica de manera efectiva. Al centrarse en los principios de los sistemas complejos adaptativos, el modelo reconoce la naturaleza interconectada y cambiante de los sistemas de diseño y propone una estructura que permite gestionar la complejidad y la incertidumbre de manera sistémica.
El modelo no solo ofrece una estructura conceptual y operativa, sino que también representa una herramienta fundamental para gestionar la complejidad inherente al diseño paramétrico dentro de los sistemas complejos adaptativos. Al establecer una serie de pasos y relaciones entre los diferentes elementos del proceso, el modelo facilita la comprensión de la dinámica subyacente y ayuda a identificar patrones emergentes, retroalimentaciones y puntos críticos dentro del sistema. Esto permite tomar decisiones informadas y estratégicas a lo largo del proceso de diseño, anticipando posibles impactos. Muchas gracias. Gracias, doctores. Bien interesante la metodología para aterrizar todo esto de la complejidad. Bueno, a continuación voy a leer el trabajo de la doctora Livier Olivia Escamilla Galindo, que ella es profesora doctora de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y el documento que presenta se llama El proceso de comunicación del parque urbano dentro del sistema ciudad y sus perspectivas desde la entropía. Dice, el presente artículo representa algunas aproximaciones que abonan a la comprensión del sistema ciudad, al focalizarnos en los parques urbanos bajo una perspectiva derivada del proceso de comunicación, pero aplicándolo a un contexto urbano. En este sentido, se entiende como nodo central al parque y por lo tanto es considerado como el emisor de la información desarrollada en este entorno, la cual es transmitida hacia el receptor, representado por los usuarios del parque. Dicho mensaje puede tener múltiples respuestas al considerar que la decodificación del mismo parte de aspectos tangibles e intangibles, que son interpretados por el receptor de acuerdo a experiencias propias e inputs externos. A través de esta vinculación entre el proceso de comunicación y el parque urbano, es que pone de manifiesto los vínculos e interacciones que se pueden generar a partir de las actividades que se desarrollan en este espacio, de acuerdo a las posibilidades que ofrece, de acuerdo al estado físico y el tipo de infraestructura que se encuentra ahí. La importancia de esto deriva en la realización de actividades continuas que después puedan originar un vínculo con el parque, lo que puede propiciar un alto sentido de comunidad. Finalmente, se realizan algunas reflexiones desde la entropía urbana, identificando algunas características que pueden abonar en el estudio y evaluación de estos espacios desde ciertas cualidades que finalmente pueden ampliar el campo de estudio en esta área y al mismo tiempo abordar y generar nuevas rutas de conocimiento. Este documento a mí se me hace muy interesante, igual que los demás que ya hemos compartido, en el sentido de que codifica el diseño de un parque desde el sistema de comunicación, es decir, se apega a las teorías básicas de que el diseño realmente es un proceso de comunicación y que tiene afectaciones directas sobre el entendido de quien recibe ese mensaje, que van a ser los usuarios, y luego cómo ellos pueden realmente traspolar toda esta información a acciones muy concretas de uso del diseño, ¿no? También se toca un poquito el asunto, no lo menciona así, pero el uso de las affordance o el uso de cómo realmente se le da entendimiento al diseño. Y todo esto forma un sistema, ¿no? El entendido es que se forma un sistema desde lo que se codifica de información a través de las formas del parque, cómo llegan al receptor y luego el receptor cómo vuelve otra vez al origen del diseño para interactuar con él, generando este bucle de recursividad sistémico, ¿no? Bueno, hasta ahí el trabajo de Olivier Escamilla. Antes de llegar al último trabajo, que es el presentado por el doctor Leonardo Moreno, voy a dar pie al trabajo de María de la C. Hurtado Abril y Edgar González Bello, que ellos son de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y el trabajo que ellos presentan, que tampoco pudieron estar aquí, el documento se llama Enfoque Interdisciplinar y Estrategias de Eficiencia, perspectiva emergente del diseño visual para afrontar problemas complejos. El resumen dice, las manifestaciones más recientes del diseño han buscado centrar sus estudios en el usuario, integrando fundamentos de diversas disciplinas para impulsar la valorización de las soluciones propuestas. Sin embargo, en la disciplina del diseño visual o diseño gráfico, sigue pendiente un modelo o metodología que proponga una forma de valoración objetiva en los productos. Así, en esta investigación se reflexiona sobre la tendencia del diseño visual, la cual contempla no solo la producción de artefactos, sino soluciones digitales que requieren una integración de conocimiento y métodos.
lo cual es sustentado en que el diseño visual genera un producto que funciona como medio de transmisión de información al usuario. También se discute que los problemas de diseño son complejos, con resultados inesperados y comportamientos difíciles de predecir, donde también existen argumentos sólidos que permiten validar la vinculación del diseño visual con el enfoque interdisciplinar en el abordaje de problemas complejos. Así, este texto expone una reflexión crítica sobre la relación de dos conceptos sustantivos para el diseño visual, la interdisciplina y la eficiencia. Las conclusiones permiten exponer que para disminuir la incertidumbre sobre los resultados del producto visual, es pertinente analizar de forma objetiva y valorable cada solución. Asimismo, en respuesta a la evidente postura del enfoque interdisciplinar para moldear el campo del diseño visual, se exponen criterios para implementar el enfoque de eficiencia en este campo gráfico, con un área de oportunidad poco explorada en la atención de problemas complejos. También en la vertiente de trabajos que ya se han comentado ahorita en esta sesión, se indaga mucho en el asunto de que el diseño no necesariamente es un fenómeno que puede surgir desde la certeza completa de algo, sino se manifiesta más desde la incertidumbre, y en ese sentido tendríamos que empezar a ver cómo podemos atender esta incertidumbre como un fenómeno que nos dé pie al diseño, ¿no? Y es muy interesante que lo abordan desde el diseño gráfico o el diseño visual. Entonces ahí está el trabajo de María Hurtado y de Edgar González para que ojalá lo puedan revisar. Y por último, vamos a ver el trabajo de Eugenia Alanís Fierro, de Erika Anastasia Rogel Villalba y de Leonardo Moreno Toledano. El trabajo se llama La complejidad e interdisciplina en la enseñanza, aprendizaje para el conocimiento de cactáceas del ANP Medano de Samalayuca. Entonces, no sé si está por aquí el doctor Leonardo, que creo que por aquí lo veía. Ok, me acaba de llegar mensaje, me dice que no lo podrían presentar ellos, tienen problemas ahí con la red. Entonces nada más voy a leer también el resumen y con eso cerraríamos. Dice resumen, la falta de material para la identificación de cactáceas en el área natural protegida Medano de Samalayuca, es una ciudad que está cerca de Ciudad Juárez, un poblado. Destaca una brecha en la difusión del conocimiento, la ausencia de recursos didácticos en el sistema educativo local y la carencia de información ilustrada. La complejidad y la interdisciplina en la enseñanza y el aprendizaje es un componente actual para abordar el vacío educativo que requiere considerar un diálogo entre diseño, arte y observación. La metodología de sondeos culturales busca detectar el interés de la biodiversidad local en niños de primaria. Los resultados esperados podrían apoyar al desarrollo de material educativo que busque dar a conocer la riqueza de esta área natural protegida. Este es muy interesante el trabajo porque lo que hace es una propuesta que surge desde métodos de la complejidad hacia el diseño para crear herramienta didáctica y hacer consciente a niños de este poblado sobre la riqueza natural en la que viven, ¿no? Y que tengan una revalorización de ese entorno, pero los métodos didácticos los métodos didácticos que se les propone a los niños realmente surgen desde un método de complejidad que lleva a cabo la búsqueda de diferentes lógicas para aplicarlas al diseño. Entonces, es un compendio muy interesante de ideas para que puedan ir revisarlas como un posible método para diseños educativos. Bueno, pues hasta aquí tenemos la presentación de los documentos de este número 228 de Cuadernos de Arquitectura. Déjenme revisar si hay preguntas. Permítanme un momento. Ok, hasta el momento no tenemos preguntas. No sé si yo tengo varios planteamientos, pero no sé si alguno de los participantes quisiera hacer alguna pregunta en general al grupo o a alguno de los autores en particular. Yo al doctor Benito, no sé si nos quieras preguntar algo, tengas algún comentario. Pues un comentario bien breve en el sentido de cómo el enfoque dominante de las teorías de la complejidad y digamos todo lo que he estado, o gran parte de lo que he estado oyendo,
tienden como a tomar como un hecho la generación de la emergencia de las formas a partir de la complejidad subyacente en el sistema. Esto quiere decir un proceso que en teoría de la complejidad se le denomina bottom-up, ¿verdad? De la base arriba, ¿no? Es decir, toda la complejidad va por agregación generando un determinismo en los sistemas. La propuesta que quizás vale la pena discutir, o una de las propuestas que vale la pena discutir en un tono teórico, es si pudiéramos invertir esa flecha. O sea, ¿qué pasaría si pensáramos en un up-bottom en la cuestión de la complejidad, o caminos de ida y vuelta, ¿no? Recursividades de ida y vuelta entre el fondo indeterminado y lo determinista, ¿no? Del sistema, y cómo van nutriéndose una a la otra. Eso es como digamos, no dejarnos llevar por las definiciones clásicas y empezar a pensar desde abajo también nosotros, ¿no? O sea, empezar a plantear cuestiones teóricas de mayor alcance a través de nuestros trabajos, ¿no? Que muy padres y muy nutridos de hechos y de observaciones y de experimentos, pero al final motivar una reflexión teórica me parece como interesante. Es lo que quería comentar. Muy bien, muchas gracias, Benito. Sí, en general, realmente son trabajos de una calidad teórica bien interesante y que proponen ya no planteamientos tan clásicos que dan pie a la complejidad de hace 30, 40 años, sino que ya estamos tratando de generar una nueva teoría, nuevas teorías ya aplicadas al diseño, y va mucho en lo que tú dices, ¿no? Yo cada vez veo que se explora más la idea de la recursividad, la idea de, bueno, ¿qué pasa si esa información que está en el ambiente empezamos a aterrizarla directamente a formas prácticas como el diseño o acciones? Y eso va formando imaginarios, ¿no? Que es también algo de lo que se toca desde los sistemas, y bueno, creo que podría ser interesante, ¿no? Aquí llegan varias preguntas. Eh, Claudia dice, supondría intervenir el sistema a partir del cambio de paradigma, la doctora Claudia. Itzamar nos dice a todos, muy interesante los diferentes procesos de investigación alrededor del diseño. Y una pregunta para todos, ¿cómo creen que se pueden proyectar estas posturas hacia un debate por el diseño del mundo u otros mundos? Muy interesante la pregunta. No sé si vaya directamente a la metodología de otros mundos que ahora está muy de moda, o en general, cómo es que el mundo se podría transformar desde la complejidad. Pero en ambos casos, pues no sé si alguien quiera contestar. Manolo y Erendira creo que están con la cámara encendida. Si nos quieren decir algo. Sí, es que nosotros nos quedamos pensando en lo que estaba comentando el doctor Benito, y estábamos platicando que en el caso del diseño, como nosotros estábamos trabajando con el diseño paramétrico, al establecer los parámetros, el diseño se vuelve controlable. Y en una forma de invertir eso, tendría que entrar en juego lo aleatorio. Y eso pues abre como también muchas posibilidades en el campo del diseño y sobre todo en los resultados que puede ofrecer, ¿no? Se vuelve menos controlable, interactúa más el sistema, y bueno, pues eso estábamos pensando, platicando. Muy bien. La doctora Claudia, creo que quería comentar algo, no sé. Sí, bueno, un poco en el tenor de lo que estaban comentando, de que si podemos intervenir, ¿no? De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Yo creo que precisamente el trabajo en todo lo que es los principios de recursividad, ahí es donde precisamente podían darse estas vertientes de cambio, ¿no? En el momento en que algo se inyecta o se cambia en el sistema, ¿no? En ese ciclo recursivo, pues va a tender a cambiarlo todo. Así sea estas situaciones de que nosotros podamos meter
datos específicos como lo que hablaban Erendira y Manuel Guerrero, ¿no? En el momento que nosotros comenzamos a meter datos para ir cambiando cómo se comporta ese sistema, al final se va a ir generando otra tipología de patrones que luego pues irán repercutiendo en el resto del sistema y de todos los sistemas a los que está asociado. Es decir, que cualquier cosa que nosotros insertemos en el sistema pues va a ir modificando precisamente todo eso. Al final, si nosotros queremos esto que decían, el diseño por el mundo, por los mundos, pues en la medida que nosotros vayamos metiendo ideas, filosofías, ideologías sobre todas estas teorizaciones, ya sea a través del diseño y socializando esos diseños, pues obviamente se van a ir generando otra serie de patrones completamente distintos. Sí, facilitamos otro mundo a veces, ¿no? Digo, para bien o para mal, ¿no? Pero, Benito, ¿querías decir algo? Sí, sí, muy interesante lo que se plantea. Yo creo que la pregunta de Isamar, que hizo Isamar para todos, ¿no? Sobre cómo se podría proyectar el mundo, ¿no? Digamos como una última escala de intervención, viéndolo de esa manera, ¿no? Una última escala de intervención. O sea, pues vamos diseñando el mundo, ¿no? O sea, es así como que lo más complejo, ¿no? O los mundos, ¿no? Porque ya estamos hablando de lo virtual, lo imaginario, lo real, o sea, diseñar los mundos. Bueno, ¿podemos diseñar los mundos? Es una buena pregunta. Yo creo que siempre estamos interviniendo en la configuración del mundo, siempre. O sea, el asunto es si lo convertimos en un acto consciente y deliberado o es un acto automático, ¿no? Porque hasta ahora, pues a lo que asistimos es a un automatismo. Pero ¿cómo se vuelve algo deliberado? Yo creo que la tecnología ayuda mucho, ¿eh? Y la última tecnología de la diseminación de información y del control de la información empieza a dar pautas a poder tener elementos para el diseño, para un diseño así de ambicioso. Voy a decir algo, voy a decir un ejemplo que es súper polémico, porque voy a hablar de diferentes verdades que ahorita están circulando, pero bueno, sirve para ejemplificar esto. El atentado a Donald Trump en Pensilvania hace unos días, el 24 de julio creo que fue. Hay un testigo ocular de los hechos, o sea, una persona que estaba parada ahí viendo que un muchacho de unos 20 años se estaba arrastrando sobre un techo y a ojos vistos de varios agentes de la ley en un edificio vecino, el hombre estaba tomando telemetría, estaba apuntando un rifle, estaba poniendo en la mira al candidato presidencial y ellos haciendo señas y diciéndoles, oigan, ahí está pasando algo raro, ¿no? Y bueno, pues nadie lo detiene. La narración que esto genera inmediatamente, porque se toman videos, se hacen fotografías, se hace toda una serie de elementos para armar una historia, contrasta inmediatamente con lo que se dice, no, pues es que se estaban subiendo unos policías que nunca lo habían visto, no habían visto nada, y total, le iban a tirar, se cae, y entonces, por heroísmo van y lo matan al muchacho, después de que casi mata al candidato presidencial de Estados Unidos. Son dos versiones que son absolutamente diferentes y antagónicas. Y una implica un discurso y otra implica otro discurso, que utilizan unos medios, un discurso para encajonar a unas personas en una determinada interpretación del mundo y utilizan otro discurso, otros medios para encajonar a otras personas. Y creo que ese control de la información, ese potencial control de la información es lo que está haciendo ahorita que se puedan diseñar o que se puedan aventar configuraciones posibles sobre poblaciones enormemente grandes y complejas, ¿no? Es una de las apuestas que está teniendo ahorita el sistema, el control de la información, el control deliberado de la información para establecer un cerco entre las personas y establecer una narrativa y entonces provocar una respuesta, ¿no? al mundo. Y esta es la base de los diseños. Entonces yo creo que la posesión de informaciones está generando ruido, está generando una mayor complejificación en el escenario, pero
por el otro lado, está siendo mucho más consciente y deliberado la toma de posición sobre la configuración de entidades muy complejas que antes prácticamente se autogobernaban por inconsciencia de los actores, ¿no? O sea, los actores eran mucho menos conscientes de lo que pasaba. Sí, en realidad todo el tiempo estamos diseñando, ¿no? Y con las narrativas que hay actualmente, la idea es que a veces hasta la información nos gana, ¿no? Y el diseño se ve superado. Habría que ver cómo hallamos esa lógica. Muy bien. Bueno, pues prácticamente ya acabamos. Nos quedó un minuto del evento. Entonces, no me queda más que felicitarles y agradecerles su compañía y su trabajo. Decirles que realmente yo como coordinador de la revista estoy muy, muy satisfecho y muy contento con los trabajos que llegaron. De nuevo les agradezco su participación. Esperamos tal vez el próximo año vernos presencialmente. Vamos a ver cómo lo hacemos para que sea un congreso ya más formal y poder participar todos de manera presencial y poder compartir ideas, ¿no? Bueno, pues nada, pues muchos saludos a todos y de nuevo gracias por la participación. Estamos al pendiente. Saludos. Hasta Muchas luego. gracias, saludos a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a Saludos, todo el gracias. equipo. Hasta luego a Bye. todos. Hasta luego.